Vida Nueva para el Mundo se complace en llevar hasta usted un programa más de Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a resolver las interrogantes que le hemos de plantear el día de hoy, que prometen ser por demás interesantes. La primera pregunta: ¿por qué se dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, vamos a comenzar hoy a compartir algunas de las evidencias más importantes que tenemos en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Una de las preguntas más importantes que han hecho es ¿por qué se llama la Biblia la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre la Biblia y los demás libros sagrados como el Ramayana de la India, las doctrinas y convenios de los mormones, el Meng Chuen de Confucio, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam, etcétera, etcétera? Entonces, dentro de esta gama de libros sagrados, ¿por qué la Biblia se le llama la palabra de Dios? Yo he tenido debates con diferentes personas que han pensado completamente de una forma adversa a la Biblia y siempre debatiendo, bueno, que acaso el Corán, el Ramayana, el libro de los Vedas, de los persas, etcétera, etcétera, que tampoco entonces se le puede considerar como libro de iluminados o de dioses también. Y esta es la razón por la cual vamos a contestar estas preguntas tan importantes para la mayor parte de nosotros. No cabe duda que existen millones o tal vez billones de volúmenes de literatura en las librerías del mundo. Sin embargo, existe un libro que sobrepasa a todos los demás volúmenes de literatura, y ya no estamos hablando simplemente de religión, sino en cuanto a su contenido, con registros arqueológicos, genéticos, químicos, físicos, antropológicos, arqueológicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y este libro que estoy mencionando es la Biblia. ¿Por qué contiene la Biblia información que la mayor parte de los libros no contienen? Porque millones de personas pues continúan buscando. Cuando tú vas a una librería, es precisamente porque estás buscando alguna información, conocimiento que algún ser humano haya podido dejar o transcribir en letras para que pueda ayudarte a tu vida, ya sea filosófica, religiosa, económica, moral, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos nosotros y examinamos cuidadosamente las Sagradas Escrituras, nos encontramos que en primer lugar el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Y este es un hombre maravilloso que excede a todos los grandes genios, dirigentes, líderes, gurús que se han proclamado así como Mesías o que son dirigentes de la humanidad o que traen las respuestas para la salvación del ser humano. Venimos a Jesucristo y encontramos una persona que dice hace 2000 años: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, cuando oímos estas palabras, esta declaración tan radical del Hijo de Dios, es cuando hace algunos años, cuando yo realmente abracé el cristianismo como el propósito y el significado que mi vida iba a tener, cuando yo me adentrara en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y sentir el privilegio tan grande que Dios le da a muchos seres humanos de que nos llama a vivir en la palabra, a compartir este mensaje, que es el más importante que un ser humano puede escuchar. Es cuando comencé a comparar a Jesucristo con Buda, por ejemplo. Gautama Buda dijo antes de morir: busquen la verdad. Nunca jamás dijo: yo soy la verdad. Cuando estudié el Corán y ahí en lugar de versículos se llaman sutras, los sutras de Mahoma, cuando él lo escribió en su primera parte, porque el Corán se divide en dos secciones. La primera parte es una parte pacífica, porque es cuando comenzaba el Islam a ser propagado. Y entonces Mahoma comenzó a hablar acerca
pues de la paz y que no hubiera pleitos, etcétera, etcétera, ni disensiones en las diferentes tribus. Pero cuando ya el Corán aumentó y cuando el Islam ya tuvo un resurgimiento tremendo, donde millones de seguidores comenzaron a adherirse a esta filosofía, es cuando Mahoma ya, ¿verdad? Inclusive él ni siquiera escribió el Corán, porque dicen que tuvo una revelación del cielo que le venía y que hablaba y que entraba en estado de trance mientras él escribía esto. Y la segunda parte del Corán pues ya es una versión donde encontramos ya matar a los infieles, al que no sea musulmán, ya sea shiita o suní, que son las dos ramas diferentes del Islam, tienen que morir. En fin, tenían que imponer a fuerza esta ideología o esta religión. Y lo más asombroso de todo es que este hombre llamado Mahoma, pues tuvo relaciones con una niña de 10 años, se casó con una niña de 10 años, después se casó con una señora muchísimo mayor que él, etcétera, etcétera. Entonces cuando encontramos nosotros el origen de los libros, entre comillas, sagrados, podemos deducir realmente qué validez le podemos dar a estos personajes. ¿Qué validez le podemos dar a los escritos que ellos supuestamente nos heredaron para poder realmente asimilarlos, examinarlos detenidamente y formarnos un criterio donde podamos determinar si esto es válido, si no es válido o de qué forma este libro supera a este otro libro? Y ahí es cuando ponemos en la balanza las Sagradas Escrituras, que es únicamente lo que quiero yo hacer en este momento. Poner en una balanza la Biblia con todas las demás enseñanzas y demostrar claramente las evidencias científicas, médicas, proféticas, químicas, genéticas, biológicas que la Biblia tiene y que además cientos de siglos antes de que se descubriera todo lo que se ha descubierto en la biología, en la genética, en la física, en la antropología, en la arqueología, etcétera, etcétera, la Biblia se había adelantado a estos descubrimientos. Y esto nos sitúa en una posición donde tenemos que considerar con objetividad y con honestidad e integridad intelectual y moral que este libro no pudo haber sido hecho por seres humanos. Pero veamos a continuación, independientemente de las declaraciones de el personaje central que es Jesucristo, cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está hablando Jesucristo que no hay ningún otro camino, así de radical. Yo soy el camino. O sea, cualquier persona que siga a Jesús, en otras palabras, lo que él quiere decir es que te encuentras en el camino verdadero de la vida, porque todo camino tiene un fin. Hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que el ser humano ha abrazado, como el camino del poder, el camino de las religiones, el camino del hedonismo, que es los placeres, el camino del sexo, su Dios es el sexo, su Dios es el dinero, en fin, el camino de hacerse rico. Entonces, hay diferentes caminos que el ser humano está siguiendo, pero Jesucristo nos está diciendo que si tú no estás siguiéndolo a Él, no importa el camino que tú estés actualmente o en el que te encuentres caminando, es un camino que no te va a llevar al destino final, que el destino final es la salvación de nuestra alma, el conocer la verdad absoluta. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, nos está diciendo que no es una verdad, no es una opinión de la verdad, nos está diciendo que Él es la única verdad absoluta que existe en el universo. Yo recuerdo hace algunos años, cuando en alguna universidad de filosofía, una facultad de filosofía, reté a los estudiantes preguntándoles, ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, que por cierto la gran mayoría fueron ateos,
Richard Dawkins, que todavía vive, inclusive Stephen Hawking, el gran astrónomo heredero de Alberto Einstein, era ateo, aunque mencionaba a Dios muchas veces de una forma irónica. Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, Sam Harris, en fin, todos estos hombres en el siglo XX, Friedrich Nietzsche, que fue realmente el que puso la base del comunismo, del darwinianismo, del hedonismo, del materialismo, todos estos hombres en el siglo XX se proclamaron ateos. Y cuando vemos nosotros los siglos pasados como Blaise Pascal, Isaac Newton, grandes científicos, físicos, matemáticos, eran cristianos. Newton escribió libros y comentarios acerca de la Biblia. Blaise Pascal tuvo debates con ateos también. Louis Pasteur. Einstein, aunque no era realmente ni se consideraba ni nunca dijo yo soy cristiano, él dijo claramente Dios no juega a los dados con el universo, dando a entender que había una causa detrás de todo lo que existía. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, nos está hablando que es algo que no está sujeto a cambio. Y esta fue la pregunta que les hice a muchos de mis estudiantes. Para ustedes, ¿qué es la verdad? Y casi nadie pudo definir qué es la verdad. Bueno, es esto, es aquello, pero vivimos en un mundo actualmente en el siglo XXI donde la mayor parte de la humanidad, estoy hablando de un 90% de la humanidad, creen que la verdad es relativa, no absoluta. O sea, tú puedes hablar ahorita con un ateo, con un agnóstico, con un escéptico, y te va a contestar, bueno, mi verdad es mi verdad y lo que tú tienes es tu verdad. Así que esto es lo que yo pienso y es lo que tú piensas, respétame porque esas son mis creencias. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque hay que respetar lo que la gente dice. Pero cuando entramos no en un debate realmente en el que nos vamos a pelear, en una argumentación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando comenzó a viajar por todas las sinagogas, en el libro de los Hechos continuamente dice, y entró y argumentaba y argumentaba y argumentaba, o sea, debatía y platicaba con los judíos, y a ver, dame tus argumentos y yo te doy mis argumentos. No nos vamos a pelear, simplemente estamos buscando todos la verdad, llegar a una conclusión objetiva y definitiva, en la absoluta, en la que podamos realmente estar convencidos de que lo que estamos creyendo y lo que hemos abrazado tiene el fundamento suficiente para sostenernos tanto ideológica como mentalmente, como filosóficamente, como moralmente también, para que podamos estar seguros de que realmente lo que creemos es inconmovible. Así que estamos hablando de un hombre que dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, está hablándonos que en Él están contenidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, ni más ni menos. Y finalmente cuando Él dice yo soy la vida, pues ya acaba con todo, ¿verdad? Porque cuando una persona dice yo soy el origen de la vida, o yo soy la razón por la cual tú estás ahorita platicando y viéndome a través de la televisión o el medio que tú estés usando, yo soy la causa por la cual tú cuando te levantas respiras y sigues viviendo, yo soy la causa por la cual tú naciste. Entonces esta persona no nos queda más que clasificarla. O es el psicópata, sociópata, paranoico, esquizofrénico, loco, lo que tú me quieras decir, más grande que la humanidad ha conocido, o Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era. Ahora muy bien, y esto es lo que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Si Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era, y las Sagradas Escrituras respaldan exactamente lo que Jesucristo dijo que Él era, pues nos quedamos ante un dilema en el cual tenemos que escoger de una forma honesta, vuelvo a repetir, si lo seguimos o lo seguimos considerando simplemente un gran maestro de moral, un gurú, uno más de los filósofos, etcétera, etcétera, o realmente Él es lo que dijo ser, el Hijo de Dios.
que bajó hace 2000 años, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para demostrar con su resurrección que verdaderamente todo lo que Él dijo acerca de su persona, acerca del cielo, acerca del ser humano, acerca del destino final del ser humano, acerca de la razón por la cual existimos, acerca de los misterios que aún no entendemos, ¿por qué no los podemos entender? Entonces verdaderamente es cuando tenemos el dilema que acabo de mencionar, de que tú vas a decidir seguirlo o seguirlo considerando uno más de los grandes maestros y filósofos. Y Él no nos deja esta última opción o decisión, porque, vuelvo a repetir, Él es realmente el Hijo de Dios y tenemos que considerar que el destino final de nuestra alma, cuando muramos, va a depender ahorita de tú que estás escuchando estas palabras, lo que tú sigas pensando acerca de la persona de Jesucristo. Muy bien. Veamos y examinemos algunas de las evidencias irrefutables, innegociables acerca de lo que se llama la Biblia, o también como se le conoce como la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es el primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg, impreso en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina. Vuelvo a repetir, es el primer libro que se imprimió, el primero que se imprimió de todos los billones de volúmenes que existen en la historia, en la imprenta de Gutenberg, en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina, y fue traducida por un monje llamado Jerónimo en el año 435 aproximadamente después de Cristo. La Biblia no solamente es el primer libro que ha sido impreso en la historia del ser humano, y aquí deducimos, ¿verdad? Tenemos que concluir claramente que a Dios le interesaba que cuando el ser humano comenzara a llevarse a sus manos libros, el primero que pudiéramos nosotros considerar es la Biblia. Entonces, la Biblia es aparte el libro más traducido, más vendido, a más dialectos y a más lenguajes que cualquier otro libro que tú me puedas mencionar. No existe ningún volumen de literatura más vendido, más traducido a más lenguajes y a más dialectos que la Biblia. Así que esto es algo muy significativo porque nada más en 1986, estamos hablando aproximadamente acerca como de 30 a 35 años, 1986, la Biblia se había traducido a más de 450 lenguajes y a más de 6.700 dialectos en el mundo por un grupo de traductores que se llama Wycliffe o Wycliffe. Entonces, esto es absolutamente asombroso porque actualmente existen más de 13,000 copias manuscritas nada más del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina, que fue la primera impresión de la Biblia, y más de 1,000 versiones primitivas y 4,000 en el original griego. Así que, además de todas estas cosas tan singulares, tan significativas, ha sido también la Biblia el más atacado de todos los libros que se hayan escrito, el más controvertido y el más perseguido de toda la historia humana. Un ejemplo es el gran famoso filósofo François Voltaire, que murió en 1778, y Voltaire antes de morir dijo lo siguiente: cuando yo muera, ya la Biblia va a dejar de existir, pasará la historia y nadie la va a volver a publicar. Sin embargo, actualmente la imprenta más grande de Biblias
que existe en Francia, ¿verdad? Es precisamente en la casa donde murió Voltaire. Qué ironía del destino, ¿verdad? Este hombre dice, cuando yo muera, la Biblia ya no va a existir, nadie la volvió a publicar, y su casa donde él muere se convierte en la imprenta más grande de Biblias en Francia. Y Cristo dijo siglos antes que Voltaire en Lucas 21:33, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie podrá jamás terminar con las Sagradas Escrituras. Una vez que hemos visto esta unidad única y singular de la Biblia, veamos ahora otra evidencia de la Biblia, que es su unidad. La Biblia está compuesta por 66 libros y su unidad y consistencia es asombrosa y sobrenatural. Todos los 66 libros fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años. Sin embargo, a pesar de que fueron escritos 66 libros en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, y la mayor parte de los autores no se conocían porque venían de diferentes extracciones sociales. Unos fueron reyes, campesinos, pescadores, poetas, granjeros, oficiales del gobierno, médicos como Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, en fin. A pesar de que todos estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia no se conocían, lo que ellos escribieron armonizan uno con otro como si se hubieran puesto de acuerdo, y la consistencia que mantiene en esta unidad sobrenatural la Biblia es completamente de carácter sobrenatural. Y esta unidad sobrenatural de la Biblia pues simplemente demanda la existencia de una persona sobrenatural, porque solo Dios pudo haber hecho el contenido y el registro y el conocimiento que vamos a continuar desarrollando de las Sagradas Escrituras. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué evidencias científicas hay en la Biblia? El mundo del siglo XX se conoció por el siglo donde nunca en la historia había habido más descubrimientos científicos y tecnológicos que en el siglo XX. Es impresionante que después de casi 6,000 años de historia hayamos brincado del burro al motor de gasolina. O sea, todo lo que no se descubrió en los aproximadamente 6,000 años de historia que el ser humano lleva en este planeta, 6,000 años de historia, en el siglo XX se descubrió lo que nunca se descubrió antes. Por ejemplo, brincamos del burro al motor de gasolina. En 1903 y 1904, el famoso Henry Ford diseñó y construyó el primer carro modelo T que corría como 20-25 kilómetros por hora. Primer motor de gasolina. 1906-1907 los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1941-42 en medio de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italianos y alemán respectivamente, hacen un proyecto para poder fabricar la primera bomba atómica, bombardeando el uranio 235, que es un elemento principal que forma la bomba atómica, bombardear su átomo y crear la desintegración, o lo que se conoce como la fisión nuclear. Esto fue asombroso porque sabemos que las primeras 2 bombas atómicas fueron soltadas en 1945 en los puertos japoneses de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, matando más de 150,000 seres humanos. Y de ahí en 1952 vimos la bomba de hidrógeno. Llegamos a los 80s, comienza el primer teléfono celular.
viene el Internet, y bueno, de los 80s, 90s del siglo pasado a nuestros días, o sea, en casi los últimos 30, 40 años, parecía como que la llave del conocimiento se abrió y de repente el ser humano ya está en la luna en 1969. El ser humano ya tiene computadoras de millones de datos y de millones de números que puede una computadora realizar, y de ecuaciones inclusive en segundos. Y estamos en un mundo donde la computadora de hace un año y medio ya es obsoleta, ya va tan rápido la ascensión de la tecnología que el ser humano ya no sabe qué hacer ahorita, que los drones, que el chip, que el internet, etcétera, etcétera, las redes sociales. Todo esto es una revolución tecnológica que desgraciadamente en el siglo pasado ensoberbeció al ser humano. Porque si alguien me pudiera preguntar cuál fue la causa por la cual el siglo XX se caracterizó por el mayor número de ateos de toda la historia, precisamente cuando el ser humano alcanzó el nivel que ha alcanzado y creímos que la ciencia, la diosa ciencia, la diosa del sexo, el dios de la tecnología, comenzamos a ensoberbecernos y a creer que teníamos en nuestras manos el mundo entero, íbamos a ir a Marte, íbamos a ir a la Luna, íbamos a conquistar el espacio, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando Dios comenzó a humillarnos, a aplastarnos y a demostrarnos, después de todos estos descubrimientos tecnológicos y científicos, que no somos más que seres humanos finitos. Estamos completamente limitados en nuestro conocimiento, y que ahora con todo este conocimiento y con toda esta tecnología que hemos alcanzado, nos hemos descubierto que tenemos problemas mucho más grandes adelante de nosotros, y no tenemos nosotros la capacidad para poder resolverlos. Nada más como un ejemplo, ¿verdad? Este famoso virus del COVID-19, o sea, que surgió en marzo de este año 2020, o sea, comenzaron los científicos, a pesar de que hay descubrimientos tremendos con el microscopio electrónico en la virología, epidemiología, etcétera, bacteriología, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cómo la mayor parte de los científicos han cambiado de opinión. No, pues creo que es esto, creo que el origen es aquello, creo que esta es la solución, creo que esta es la medicina, etcétera, etcétera. No llegamos a conocer todavía su contagio verdadero, que si es a 1 metro, que si es a 2 metros, que si flota en el aire, que si es a través de la ropa. Es impresionante la ignorancia que aún tenemos del mundo microscópico. Esto es solamente un botón de muestra para darnos cuenta que no somos dioses. No somos dioses, no tenemos todo el conocimiento absoluto. El conocimiento absoluto le corresponde a Dios. Estamos limitados y necesitamos a Dios desesperadamente, y la comunión que Cristo nos vino a traer para que podamos comprender realmente aquello que nuestra mente limitada no puede todavía asimilar ni absorber, se ha revelado mediante la Biblia. Muy bien. Dentro de las evidencias ahora científicas de la Biblia, abrimos la Biblia en la primera página, el libro del Génesis, y encontramos en la primera página de la Biblia el orden exacto de la creación, tal como la física, la biología lo afirman y lo confirman y están de acuerdo en ella. Por ejemplo, en los primeros 23 versículos de la primera página de la Biblia describen el orden perfecto de la creación. En el primer día, dice la Biblia que fue la luz. En otras palabras, el espectro electromagnético que rodea a la Tierra. Vean ustedes, detrás de toda esta revelación lo que se encuentra, o sea, el Dios que creó el universo y el planeta Tierra es como cuando tú, por ejemplo, te casas. ¿Qué pasa cuando tú te casas? Bueno, pues preparas tu nidito de amor, ¿verdad? Tu departamento, tu casa, tu refrigerador, por lo menos tu cama, las cosas esenciales para que lleves ahí a tu novia. Entonces, Dios, como un novio de nosotros, ¿verdad? Como si fuera un novio, o como estuviera preparando algo para la creación
que hizo Dios tan maravillosa al habernos dado el privilegio de ser creados a su imagen y semejanza, tenía que preparar el mundo antes de ponernos en este planeta. Y aquí vemos la mano de la providencia divina y el poder impresionante y el amor de Dios. Entonces Dios tenía primero que, si iba a comunicarse con nosotros, que crear un espectro electromagnético, porque para ustedes que no saben qué es esto, o es un término físico, el espectro electromagnético es la capacidad que existe alrededor del planeta Tierra para que tú y yo podamos hablar y nuestra voz viaja en ondas. Entonces tú ahorita me estás escuchando gracias al espectro electromagnético, porque mi voz se está haciendo grabada en una cinta o a través de cualquier otro medio de la tecnología moderna, y capaz de que se prendes el radio, o prendes el CD, o prendes el aparato que sea, y escuchas la voz o los cantos de las personas, porque quedaron ahí impregnadas, sus ondas del magnetismo ahí quedaron impregnadas en la cinta o en las diferentes bandas o frecuencias, y esto nos da la libertad y el acceso a oírnos unos con otros. Para que me vayas entendiendo, si nos salimos de la atmósfera del planeta Tierra, allá en la Luna no te puedes comunicar con nadie. Si nos vamos, mi esposo y yo a la Luna, yo le digo, oye Marta, no me va a poder oír, porque ya saliendo de la atmósfera ya no viaja la voz en ondas. Y la luz igual, ¿verdad? La luz viaja también en ondas. Miles de kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, el espectro electromagnético es el que hace posible la comunicación entre nosotros sin que necesitemos un micrófono, o a menos que sea un auditorio grandísimo, pues claro que amplificas tu voz. Pero primero Dios puso el espectro electromagnético porque Él nos estaba dando el mensaje que lo más importante era que cuando descubriéramos que Él es nuestro creador y sustentador, el Dios que dio a su Hijo Jesucristo y que nos amó de tal manera para que si creyéramos en su Hijo no nos perdiéramos, mas tuviéramos la vida eterna, ese Dios pudiera comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con Él a través de la oración. Es cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos transmitiendo, estamos nosotros de alguna forma maravillosa, como el incienso en el Antiguo Testamento subía, dice la Biblia que era un tipo de la oración en el Antiguo Testamento, y subía con un olor agradable a Dios. Así nuestras oraciones, dice la Biblia, son el gozo de Dios. Nuestras oraciones suben, esas ondas que emitimos, ¿verdad? Suben de alguna forma misteriosa hasta el tercer cielo, traspasan la atmósfera y llegan a la presencia de Dios. Y entre nosotros también podemos transmitirles, y tú le puedes decir a tu esposa, te amo, ella te puede decir, te amo, a tus hijos, los amamos, etcétera, etcétera. Y cuando nos comunicamos, estamos manifestando algo, un don que Dios nos ha dado para poder no solamente comunicarnos entre nosotros, sino también comunicarnos con Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios hizo en primer lugar la luz. Ahora lo vamos entendiendo. En segundo lugar, hizo el firmamento todo alrededor. En otras palabras, dice la Biblia que Dios separó las aguas y creó el firmamento o el espacio exterior que está fuera de la atmósfera, porque Dios tenía que poner leyes cósmicas antes de ponernos a nosotros aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas leyes cósmicas? Bueno, la ley de la gravitación, la ley del electromagnetismo, como ya lo vimos, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, etcétera, etcétera. Y gracias a estas leyes cósmicas que rigen el universo, existe la ciencia. Porque los científicos no podrían de ninguna manera adentrarse en la observación, porque es lo que hace un científico. Para algo que sea científico se tiene que primero observar, comprobar posteriormente, etcétera, etcétera, en un laboratorio, en un tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que estas leyes son absolutas y son continuas, así como cada día amanece, cada día sale el sol,
el aire sigue siendo oxígeno mezclado con hidrógeno y otros gases, así como la ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Estas leyes, porque funcionan de una forma continua y consistente, existe la ciencia, existe la astronomía, existe la primera ley de la termodinámica, etcétera, etcétera, que son las que rigen todas las demás ciencias que existen. Entonces, Dios creó estas leyes cósmicas antes de ponernos en el universo. En tercer lugar, creó la tierra y el mar. No podía Dios ponernos en un planeta donde no hubiera agua, ni tampoco hubiera tierra. Vemos en cuarto lugar que Él crea el sol, la luna y las estrellas. Pero perdón, aquí hago una corrección. El sol, en los primeros 6 días de la creación, Dios no creó el sol y la luna y las estrellas. Ya existían. Cuando dice la Biblia en Génesis 1, versículo 14, esto es muy interesante. Génesis 1:14, dijo Dios, haya lumbreras. No dice Dios y Dios creó. Porque la palabra cuando se usa anteriormente y Dios creó, es la palabra vara, con B de burro, como suena B-A-R-A, vara, que significa crear de la nada, ex nihilo. Y cuando dice la Biblia, haya lumbreras, está hablando y está usando la palabra hayas en el hebreo, que significa simplemente poner en movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el sol y la luna y las estrellas, antes de que Dios recreara la creación, que esta es otra conferencia que vamos a dar en la historia del mundo preadámico, donde la Biblia dice que antes que nosotros ocupáramos el planeta, lo ocuparon los ángeles antes que nosotros. Había ángeles aquí en este planeta. Lucifer fue creado aquí en este planeta antes que nosotros. Hubo una rebelión angelical y el mundo se entenebreció, quedó bajo el agua, etcétera, etcétera. Y Dios, a partir del versículo 13 del Génesis, comienza a recrear, a volver otra vez a formar a una nueva especie que somos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza. Pero el sol y la luna ya existían en el mundo anterior. Simplemente dejaron de tener movimiento, se apagó el sol, se apagó la luna y Dios volvió otra vez a decir, haya otra vez el movimiento del sol y la luna, porque recordamos que la luz fue creada en el primer día. Entonces, esa luz que fue creada en el primer día no era la del sol y la luna, como ya lo acabamos de ver, porque hasta el versículo 14, Dios pone en movimiento el sol y la luna. Muy bien. ¿Están aprendiendo algo? Ojalá que sí. Ahí me encanta compartir y estudiar de veras. Es un deleite y un privilegio para mí el que Dios me permita enseñar la palabra de Dios. En el quinto día, Dios, ahora sí, crea los peces y las aves. Y lo vemos claramente en el versículo 20 del Génesis 1. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dios saca de las aguas a los peces, o sea, del material que los hizo. ¿Por qué? Para que pudieran ellos tener un sistema de branquias que no tenemos nosotros, y a nosotros que nos hace de la tierra, lo vamos a ver después, ¿verdad? Dios agarra el polvo de la tierra, que tiene los 19 elementos químicos y los 4 gases que tiene el cuerpo humano. ¿Sí me escuchaste? Del elemento que Dios nos formó, que es la tierra, que tiene 19 elementos químicos y 4 gases, son los 19 elementos químicos y los 4 gases que tenemos los seres humanos. Así que cuando Dios hace algo, a los peces los hace del agua, porque es en el agua donde ellos van a tener su hábitat. Entonces tenían que tener un cuerpo especial diferente al de nosotros. Al de nosotros nos hace de la tierra, y la tierra, lógica y forzosamente, tiene que producir manzanas, sandías, higos, lechuga, vegetales. Todos los elementos que están a nuestro alrededor fueron creados por Dios y puestos para alimentar un cuerpo que fue también formado de la tierra. Entonces la tierra produce frutas, vegetales, etcétera, etcétera, y es precisamente lo que la tierra produce lo que nos tenemos que comer. Y esta es la razón por la cual en el siglo que nos encontramos, el ser humano se ha adelantado a Dios, ha violado las leyes de Dios
y hemos comenzado a fabricar alimentos de nosotros con compuestos químicos. Tú compras una lata de Monster, una Red Bull, una Coca-Cola, y lo único que estás haciendo es autodestruirte. Estás atentando y violando algo que Dios hizo, porque estás ingiriendo y metiéndote a tu cuerpo veneno puro. Y esta es la razón, pues, por la que también muchas personas no tienen un sistema inmune o inmunológico lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la guerra bacteriológica, virológica, etcétera, etcétera, y son expuestos y son personas más sensibles o más vulnerables a enfermarse más rápidamente que otras personas. Entonces, es importante que nosotros veamos esto y vemos también nosotros en final lugar que Dios hizo en el sexto día los animales y el ser humano. Entonces, este orden, el primer día la luz, el firmamento, la tierra y el mar, el sol, la luna y las estrellas, los peces y las aves, y en último lugar, los animales, y la culminación de su creación fue el ser humano. Va a ser muy importante que continuemos con este estudio maravilloso. El próximo sábado, en la serie de preguntas y respuestas, vamos a ir adentrándonos en todas estas evidencias científicas maravillosas que cuando ya las examinamos con un microscopio, ¿verdad?, y detenidamente y de una forma objetiva y honesta, podemos descubrir lo maravilloso que es la creación de Dios y el Dios que hizo de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella existen. A nosotros nos dio el privilegio de ser diferentes a todo lo que Él creó, a los animales, a las aves y a los peces, porque nos creó a su imagen y semejanza, para que tú y yo pudiéramos tener contacto con Él a través del Espíritu, de lo cual hablaremos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga y acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque mis palabras no hay nada perverso ni malo en ella, dice la Biblia. Todas ellas son lógica y tienen conocimiento, y para los que han alcanzado la sabiduría pueden descubrir las maravillas que Dios tiene en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por ti y murió en la cruz para que tú pudieras también comenzar tal vez desde este momento a tener comunión con Él. Que tengan mucha paz. Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin que haya resuelto estas interrogantes, y a usted le invitamos que siga sincronizándose con nosotros en las próximas entregas de este programa Preguntas al Aire. Que Dios le bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.